La figura más importante del feminismo francés ha sido sin duda Simone de Beauvoir por su carácter inaugural, digamos, con su enorme obra El segundo sexo. Pero el feminismo francés se ha diversificado muy pronto, prácticamente en los inicios de la gran tercera ola feminista, en caminos de investigación diversos, diferentes y profundos. Una de las figuras importantes del feminismo francés ha sido Bourdieu, el gran sociólogo Bourdieu, cuyos análisis de la distinción, por ejemplo, son magistrales. Lo que Bourdieu estudia en un libro que es sumamente enfundioso es qué es la dominación masculina, cómo se comporta, qué características tiene, en qué se traduce. Y es un libro que conviene tener siempre presente porque logra un muy atinado nivel de síntesis para poder explicar de qué se trata. Sobre todo, cambia de sitio el relato discursivo francés. Uno de los problemas del feminismo francés, uno de los problemas de su lugar de nacimiento, por así decirlo, de su concepto, del lugar en que sus conceptos de nacimiento están presentes, es la gran influencia que tiene en los años 70, no ya la obra de Simone de Beauvoir, que es de 1949, cuya influencia es ya cuasi planetaria. No, es la influencia que tiene el psicoanálisis y las colecciones de ideas similares al psicoanálisis que están presentes en la cultura francesa contemporánea a los años 50, 60 y 70 del siglo XX. Lo que hace Bourdieu es cambiar ese lugar de nacimiento y, por así decir, todos sus idiotismos conceptuales. Entiéndase idiotismos como aquellas cosas que son idios, aquello que va de lo mismo y que se cultiva en un lugar en particular del que no sale. Es decir, aquellas cosas que solo pertenecen a un lugar, a un asunto en particular. Pues bien, digamos que el psicoanálisis ha formado parte de las grandes corrientes de idiotismos del pensamiento francés feminista contemporáneo, y eso ha llevado a la fabricación de un tipo peculiar discursivo al que se conoció, por ejemplo, como feminismo de la diferencia, que era un llegar a un parti pris, llegar a entenderse con el psicoanálisis como un interlocutor válido, no solo válido, sino el más importante de todos. Esto sucede en el feminismo belga y de ahí por identidad, por comunidad lingüística pasa a Francia. Y también sucede con parte del feminismo italiano. Y hasta cierto punto esto lo que procura es la existencia de un tipo discursivo en el cual no encontramos agenda. La única agenda es la de construcción, pero si nadie dice cómo se deconstruye, deconstruir por sí mismo no es una agenda. La agenda tiene que ser señalable. La agenda es una agenda en un proceso de cambio y tiene que señalar cambios. Y es Bourdieu el primero que abandona ese, por así decir, lugar quieto, donde la agenda está yendo por un lado en el movimiento feminista y la teoría, sin embargo, no. Y en la dominación masculina recuerda cuál es la agenda. La recuerda bastante bien, pero no pensemos que la agenda llega a donde está llegando a día de hoy, que nuestra agenda viene realmente la agenda internacional que se toma en Pekín, es la agenda del feminismo actual, y una agenda posterior que aparece prácticamente justo antes de la gran pandemia global, del COVID,
es cuando aparecen las agendas de la eliminación absoluta de todas las estructuras violentas que mantienen a las mujeres en un uso menoscabado de su propia libertad individual. Pues bien, en el caso de Bourdieu, si queremos tener una buena skepsis, un excelente material para poder calcular cuáles son los desafíos y cuáles de estos se han ido venciendo y cumpliendo, tenemos la dominación masculina de Bourdieu, donde además se nos dice de una vez contra un otro problema, en un lago en el mundo de las ideas que ha funcionado, sin embargo, como una verdadera trampa para parte de la teoría feminista hasta hace muy poco. La idea de que la teoría feminista tendría que encarnarse en una explicación histórica de antes de que el patriarcado existiera. Esto es un feminismo que dice lo importante, lo sólido es la noción de patriarcado, la dominación masculina. Ahora bien, esta dominación masculina ha tenido un origen. Esto es una herencia de la antropología del siglo XIX que a través de Engels, de la obra de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, ha pasado de un modo recurrente a todos aquellos pensamientos feministas que hayan tenido un largo contacto con el pensamiento marxista. Y lo que nos ha entrado a través de ahí es un bloque de antropología del siglo XIX que no ha sido cambiado de siglo. La idea de que la dominación masculina empieza en el Neolítico y los grupos humanos previos son grupos humanos igualitarios y la distinción de sexo no tenía lugar, y si lo tenía era pequeño, escasísimo, negligible, diríamos, por utilizar el francés, sin importancia alguna. Es una idea que todavía se sigue viendo aparecer recurrentemente en cierto tipo de teoría, aquella, digamos, que difícilmente alcanza el estatus académico corriente. La idea de que en un momento dado comienza la dominación, ¿a qué sirve? Porque sirve a algún fin. Pues obviamente sirve a un fin, digamos, digno. Si algo ha tenido principio, es obvio que podrá tener fin. Sirve a una explicación que en lo temporal tiene que diseñar el fin de lo que explica. Pero si nos libramos, por así decir, de esta superstición narrativa y la consideramos simplemente un relato, no nos importará saber qué es lo que nos aparece. En el caso de Bourdieu, que la dominación masculina es absolutamente universal. Y esto nos aparecerá en el caso de la gran antropóloga francesa Héritier, de la que hablaremos después, pero no dentro de... pasando por delante otras dos figuras importantes para rematar con ella. Héritier, discípula de Lévi-Strauss y de algún otro antropólogo francés, es la antropóloga que dice con mayor rotundidad: no, la dominación masculina no ha empezado en el Neolítico, ni siquiera en el Paleolítico. La dominación masculina es universal en todas partes, absolutamente en todas partes. Los varones disponen de la vida de las mujeres y esto más que probablemente ha sido así siempre. Es lo que yo suelo llamar una... No me quiero confundir con Héritier, tampoco con Bourdieu, por eso voy a decir esto es mío. Es una dominación inmemorial. La idea de querer sacar adelante una fecha y querer sacar de la fecha. Esto fue en el momento en que los grupos humanos por fin fueron capaces de acumular un excedente y por tanto todas estas teorizaciones son interesantes como teorizaciones, pero absolutamente inexactas y producto típico de un momento histórico en la propia antropología, que es el siglo XIX. Realmente no son necesarias para entender lo que ocurre en un momento en que, digamos, el feminismo encara el enorme desafío
de convertirse en una civilización global. Esto dejado aparte, Bourdieu es un gran apoyo para entender las características de una sociedad patriarcal desarrollada. Y en ese sentido ha sido traído aquí para, digamos, estudiarlo como merece y darle su lugar a Pierre Bourdieu en el conjunto del feminismo francés. Otro de las versiones, de los sitios por los que fluye el feminismo en Francia es el estudio de las prácticas asociadas a la feminidad, de las cuales se supone que han sido idénticas a sí mismas y no han variado a lo largo de los siglos. Y esto tiene una autora principal que conviene conocer, que es Elisabeth Badinter. El libro más conocido de Badinter, probablemente el más editado. Badinter tiene estudios maravillosos sobre la Ilustración francesa. Probablemente es una de las mejores cabezas conocedoras de lo que fue en Francia el proceso ilustrado. Y cómo esto tenía que ver además con la ambición. Sus análisis antropológico-históricos son muy buenos. Probablemente la propia Badinter, a este libro que voy a citar, lo considera parte de su currículum número 2, entendiéndose a sí misma como una académica con gran interés en los procesos largos de innovación de ideas. Pero es un libro importante. ¿Existe el amor maternal? En este libro, Badinter, la tesis que dirá es el amor maternal, tal como lo entendemos, es una cosa muy reciente. Hay muchas sociedades que se pasan sin el amor maternal, pueden hacerlo, pero sin entrar ya en ese nivel de complejidad, digamos, de hacer historia comparativa de las culturas, podemos encontrar que lo que entendemos por métodos de maternidad y crianza han variado de una manera abismal simplemente en 3 siglos. Y Badinter, en Existe el amor maternal, se dedica a ver en qué ha consistido esta variación, es decir, cómo determinadas clases sociales dejaron, probablemente muy pronto, tan pronto como a mediados del siglo XIII, dejaron las mujeres de cuidar a sus hijos y los hijos eran entregados en nodrizas. Cómo este comportamiento de las clases altas fue bajando en escala de tal manera que en el siglo XIX, el que las mujeres no se hicieran cargo de sus hijos o de amamantar a sus hijos era casi lo normal. El papel que Rousseau tiene en cambiar esta tendencia y volver a reinventar lo que hoy entendemos por maternidad y cuidado. En todo caso, es un libro sumamente creativo que nos enseña la parte de atrás de prácticas que creíamos inmóviles. Y Badinter trae suficientes recursos y datos para hacernos dudar de que después de todo la maternidad no tenga historia. Igual que muchas otras cosas que creemos que son fijas, tienen historia. Y en ese sentido, Badinter se inscribe dentro de todo un panorama intelectual francés de historia, no de las instituciones, no de las ideas, pero, por ejemplo, la historia de la infancia o la historia de la muerte de Philippe Arié, o la de la infancia que les he citado yo de Mausse. Tenemos que tener en cuenta que Francia ha sido enormemente creativa en los tramos de la investigación histórica, la antropológica y la sociológica. Hay ahí, digamos, un enorme caldo de cultivo que luego permite la edificación con un suelo firme y bueno, ya preparado con anterioridad, de obras tan sorprendentes y sin embargo tan sorprendentes, tan inhabituales y ya tan dignas de atención como las que en efecto nos presenta Badinter. Quiero hablar también de otra figura antes de volver a desembocar en Héritier, y esta figura es Michel Ledev. Michel Ledev hace un trabajo filosófico que quizá es menos conocido en España. Yo logré que uno de sus
de sus libros, en efecto, el estudio de la rueca, se tradujera. Tampoco Michel Odez tiene 3 libros y su punto de estudio es la exclusión de las mujeres del prestigio. De dónde una mujer puede obtener prestigio, de dónde todas podrían obtenerlo, por qué ha sido nuestra sociedad tan tacaña en permitir que las mujeres adquieran prestigio. Y comenzando con esto, ella ha comenzado con una obra filosófica magnífica, que es ¿cómo se avala la filosofía? La filosofía es un tipo de saber realmente peculiar, y entonces, ¿cómo se avala? ¿Cómo se dice esta es mejor que aquella? Porque podemos estar ante saberes cuyo método de decisión sea mucho más claro. Y en este libro magnífico, En rouge dans les marges, en rojo y al margen, como solemos subrayar los libros, ella cuenta, ciertamente de un modo muy original y a veces diríamos como dando ciertos saltos, cómo la edificación del prestigio es una de las cosas que tenemos menos a la luz, cómo es una de esas funciones que se ejerce casi en secreto. Para simbolizar esto voy a prácticamente contar un chiste. Hay 2 cosas que hay que saber, porque si no, no se tendrá éxito. Una, no conviene nunca decir todo lo que uno sabe. Y la 2, está en la 1, no se la voy a decir. Ese es el chiste. Pues de alguna manera Odez hace esto. Siempre en el saber, en el prestigio, hay la parte que no puede ser analizada. Alguien lo ha hecho, pero su tarea, por así decir, se mantiene detrás y no va a ser iluminada. Hay parte de lo no iluminado que influye siempre y justamente que no se vea en lo que se nos hace prestigioso, delantero, luminoso y respetable. Después de esto ya definitivamente Odez se centró en el saber y toma como pretexto, bueno, ella también, una anécdota, aquella en la cual a Hipatia le preguntan, ¿cómo has llegado a la sabiduría? ¿Tú por qué has llegado a la sabiduría? E Hipatia responde, porque he dedicado al diálogo y al estudio todo el tiempo que habría tenido que dedicar al telar y a la rueca. Y a partir de ahí, o el estudio o la rueca, Odez traza como una constelación de exclusiones. O sea, cómo la feminidad consiste en ir ahormándose a una constelación de exclusiones del respeto. Lo que sea socialmente respetable y lo que es respetable en una mujer no tendrán demasiados puntos de coincidencia. Y hay que ver cómo se establece, cómo se construye la medida del respeto. Y cómo en efecto las mujeres han sido apartadas de siempre de todo el mundo del saber y solo muy recientemente entran en él. Y ahí ya su tercer libro, que es el tercero del que quiero hablar, que es esto, es, pero si ya llevamos más o menos siglo y pico, dentro de poco quizá llevemos hasta 2, en los cuales el acceso de ambos sexos a los mecanismos por los cuales se adquiere el saber es un acceso homogéneo, donde no podríamos decir nada es tan malo que no, se educan más o menos igual. Hay varias maneras de abordar esto. Se educan más o menos igual, pero unas lo hacen de menos tiempo. Podemos buscar mecanismos, por así decir, mensurables, temporales, o podemos buscar mecanismos ocultos. Y lo que nos dice Héritier es la violencia
está siempre presente en el sistema y la violencia siempre es contra las mismas, lo que nos dice Ledev es: el patriarcado consiste en una serie larga de pactos que no han necesitado ni necesitan de momento firma, por los cuales se sutura completamente y con toda rapidez la pequeña fisura que se haya abierto en el orden. Y las mujeres son una fisura en el orden del saber. Luego, cada vez que una hace algo, se la olvida. O sea, se la soporta mientras existe y luego simplemente se la olvida. O bien hay manera de introducir sus aportaciones por otro canal o bajo otro nombre. ¿Para qué? Dice, porque el patriarcado es un largo, un gran, un enorme sistema de complicidades recurrentes. Y ese sistema sigue bastante vivo. Luego, la entrada de las mujeres en la educación no les está garantizando, y de momento no lo hace, su entrada en el saber. El saber es otra cosa, está más allá simplemente de los conocimientos o de la educación, y ahí la entrada sigue cerrada y el patriarcado se sigue comportando como lo que es un pacto enorme y rápido en excluir y cerrar cualquier pequeña fisura por donde pudiera provocarse una hemorragia indeseable. Ledev sigue en el CNRS, ha publicado algún artículo más. Yo creo que su gran momento de creativo se situó hasta el momento del año 2000, y vamos a hablar de otra figura que prácticamente ocupa ese mismo momento temporal, que es François Héritier. François Héritier es, por así decir, aquella persona a la que el gran antropólogo francés, el que daba o quitaba los prestigios, que diríamos utilizando el lenguaje de Ledev, Lévi-Strauss, considera su sucesora. Lo fue en el Collège de France, recuerden, esta es la institución de saber número 1 en el caso de la República Francesa, el Collège, y ahí en efecto Lévi-Strauss, sigue él con un dominio absoluto de la institución, dominio en que Héritier entra como, qué curioso, como su heredera, ¿no? Entra como su heredera de la mano del propio Lévi-Strauss, pero al momento que entra lo primero que hace es cambiar los cursos que se dan y cambiar los temas que se explican en esos cursos. Para Héritier hay una cosa que es importante, Lévi-Strauss es muy, muy importante, pero ella va a entender que hay que reformular, esto es uno, y dos, el fenómeno universal de la violencia. Vamos a lo que Héritier considera, esto es el nudo esencial de la antropología, a lo mismo que consideraba Lévi-Strauss. ¿En qué consiste? Recuerden la anécdota. Lévi-Strauss dice haber entendido, tiene momento auroral y fundacional. Yo esto lo entendí cuando, preguntando a uno de los encuestados en un trabajo de campo, los antropólogos y las antropólogas muchas veces hacen y les preguntan a, digamos, los grupos que estudian cosas que deben dejar a estos grupos asombrados, porque a veces lo dicen. Yo no sé, esta gente que viene aquí nos pregunta cosas si realmente rige. Les preguntan, por ejemplo, por el tabú del incesto. El tabú del incesto está en todas las culturas humanas, de tal manera que Lévi-Strauss dice: la invariante sobre la que se asienta todo el proceso de hominización en todas las culturas humanas es el tabú del incesto. ¿Cómo llega él a semejante conclusión? Primero, porque la extensión del tabú del incesto es en efecto universal, pero dos, ¿para qué sirve? Porque no le puedes dar una explicación, es que es una explicación biológica, sirve para que los genes, en muchas cosas hacen los grupos humanos que no tienen calidad biológica suficiente como para poder ser mantenidas simplemente en orden a ello.
tendrá que ser otra cosa. Y Levi-Strauss recuerda como preguntándole a un sujeto en el método de estudio, le dice, pero ¿por qué no os casáis con vuestras hermanas? El sujeto de estudio se asombra simplemente de la pregunta y trata de dar una respuesta. Y la respuesta es fantástica. Claro, si nos casáramos con nuestras hermanas, no tendríamos cuñados. Si no tuviéramos cuñados, ¿quién nos ayudaría en la caza? ¿O quién nos ayudaría en la pelea? De ahí Levi-Strauss dice que toda cultura comienza con el tráfico de mujeres. El tráfico de mujeres no quiere decir, o que quiere decir tráfico ahora, que es ir a mujeres para prostituirlas, no. Quiere decirse que el grupo viril dispone de sus mujeres, es su dueño. Y las va usando como moneda de cambio con todos sus grupos afines. De tal manera que gran parte de lo que entendemos por la estructura de una cultura es la manera en que los varones de esa cultura van distribuyendo a las mujeres entre ellos en las formas matrimoniales, sin embargo variables, que el grupo pueda tener respecto a otro grupo, pero con el fin último de asegurarse la solidaridad viril para los asuntos importantes. Héritier, y eso es lo que Levi-Strauss dice, bueno, esto es el tabú del incesto, realmente es esto. Héritier dice, vale, es cierto, pero no está suficientemente explicado. Y en esa explicación donde Héritier dice, siempre es el grupo viril el que hace esto, no hay ni una sola cultura donde suceda, haya sucedido que el grupo femenino es quien distribuye a los varones. De ahí, los varones o viril siempre tienen una valencia superior, por usar una comparación metafórica con la química. Lo viril tiene una valencia superior a lo femenino inmemorialmente en todas partes. Y por lo tanto, no puede ser estudiado fuera de la violencia que es capaz de producir. Esta parte lleva adelante todo el seminario que conocemos de François Héritier, donde colaboran una gran cantidad de personas, mujeres, varones de muy buena calidad científica en el Senagés, y de la que salen sus dos enormes tomos que conocemos de la violence, que me parece que desdichadamente no están traducidos, pero que son muy importantes cada vez que queramos estudiar verdaderamente de qué hablamos en términos de antropología cuando hablamos de violencia, o qué clasificamos cuando clasificamos la violencia. Hay un pensador norteamericano que es importantísimo para el estudio de la violencia, porque además, siquiera sea en apuntes pequeños pero sumamente perspicaces, nos hace correlatar con la violencia viril con la violencia generacional en las propias sociedades occidentales, que es Steven Pinker. Digamos que para el feminismo tan importantes son los análisis definitivamente feministas de Héritier, como ella misma lo dice. Yo soy una antropóloga feminista, yo no soy simplemente una antropóloga, soy una antropóloga feminista. Tan importantes, digo, son los estudios que hace Héritier como aquellos estudios que, basados en una ingente cantidad de documentación cuantitativa, hace Pinker, demostrando cómo sucesivas generaciones, cuando la presencia viril, sobre todo de varones no comprometidos en la estructura de la familia, son sobreabundantes, es decir, generaciones sobreabundantes, dan como resultado una presencia viril sobreabundante generacional que siempre es potencialmente peligrosa socialmente hablando, hasta que esos varones son reconducidos a las estructuras familiares que sean las aceptables en la sociedad en la que están habitando. A veces estos pequeños apuntes que le debemos a Pinker nos permiten conocer y secuenciar el fenómeno de la violencia viril. Lo que Pinker dirá es, por extraño que nos parezca, nuestras sociedades son infinitamente menos violentas que en el pasado. Lo que Héritier dirá es, por extraño que nos pueda llegar a parecer, la violencia no ha desaparecido,
ni tiene trazas de desaparecer en nuestras sociedades porque está ahí acarreada por el predominio viril de una forma completa. Sin esa capacidad de violencia, la distribución, por así decir, que se sigue haciendo, difícilmente se podría seguir realizando. Como podemos ver, a lo largo del siglo XX, sobre todo desde los años 30 del siglo XX en adelante, se han edificado ramas enormes en un árbol de lo que podríamos llamar las ciencias que nos permiten entender el proceso por el cual se estabiliza la autoridad de un sexo sobre otro y los problemas a los que eso conduce en una sociedad donde formalmente la igualdad es un valor absolutamente relevante, así como la libertad individual. No se puede edificar solvente teoría feminista sin ninguna de estas aferencias que, en todo caso, las que acabo de desarrollar son aquellas que podemos imputar más directamente al enorme cúmulo de conocimiento que ha sido acumulado por la antropología, la historia, la teoría del conocimiento, particularmente en el caso de Francia, que es el que hemos estado tratando.